Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende, este espacio de todos los miércoles en el cual debatimos, discutimos, analizamos los grandes temas que tienen que ver con el desarrollo económico y social del Paraguay y con nuestra democracia. El tema que hoy tenemos aquí en Plaza Pública es un tema que Dende viene insistiendo desde su creación en el año 2004. El tema es que es imposible pensar el desarrollo del Paraguay sin una inserción inteligente al mundo. ¿Por qué eso? En primer lugar, porque la economía paraguaya es extremadamente pequeña. Tenemos apenas unos 7 millones de habitantes. En una región, en un Mercosur, con 280 millones de habitantes. O sea, somos solamente el 2,5% de la población del Mercosur. Y el Mercosur, que nos parece enorme, con un Brasil gigantesco, con más de 200 millones de habitantes, a su vez es extremadamente pequeño si miramos los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo. Si vemos la parte económica, el Producto Interno Bruto de Paraguay es de unos 40.000 millones de dólares, 40.000 millones, con un Mercosur que tiene un Producto Interno Bruto casi de 2.000 millones. Paraguay es apenas el 2% del Producto Interno Bruto del Mercosur. Y a su vez el Mercosur, que parece muy grande para nosotros, es también apenas el 2-3% del mundo. Yo siempre repito, cuando vemos Brasil, el gigante que está aquí al lado, el Producto Interno Bruto de Brasil es casi igual, similar al del estado de California de Estados Unidos. Entonces, el tamaño de Paraguay es un condicionante para el desarrollo. El otro condicionante para el desarrollo es, evidentemente, que para que ocurra crecimiento es fundamental la inversión. Podemos discutir si la inversión la tiene que hacer el Estado o el sector privado, si la inversión tiene que venir de afuera o de adentro, pero la palanca que mueve el crecimiento de un país es la inversión. Cuando decimos inversión es la instalación de una nueva fábrica, la instalación de un nuevo centro comercial, la apertura de sucursales. Esa es la única manera que se genera empleo para la gente, se genera ingreso para la gente, y es la forma en que se sale de la pobreza. Entonces, la inversión es la palanca. Pero en una economía pequeña, de nuevo, la inversión en gran parte tiene que venir de afuera, porque ahí están los grandes capitales, las grandes empresas. Pero para que ese capital venga, básicamente hace falta dos cosas. Una interna y otra externa. La interna es que el país ofrezca seguridad jurídica, que ofrezca una población relativamente educada para que pueda trabajar en esas nuevas empresas y que tengamos una infraestructura para poder sacar los productos que se producen. Eso es lo interno y ahí tenemos mucho que hacer. Pero el otro tema importante, yo diría que hasta más importante, es el acceso a mercado. O sea, nadie va a venir a invertir a Paraguay si lo producido aquí en un mercado pequeño de vuelta no se puede llevar a los grandes mercados regionales o internacionales. Y aquí entramos en un tema de gran discusión, ¿verdad? Porque todos los países del mundo quieren hacer lo mismo. Todos quieren que se radiquen inversiones y todos quieren que se les abra mercado. Entonces, ese proceso es un proceso extremadamente complejo. El mundo es una especie de jungla donde hay que saber moverse inteligentemente para poder conseguir abrirse en medio de esa maraña, digamos, de intereses encontrados. Y para eso es fundamental negociar tratados de libre comercio. El comercio internacional no es un comercio libre, es un comercio negociado, administrado. Entonces, si yo quiero vender cosas a Brasil
con la Unión Europea o a Estados Unidos, tengo que negociar acuerdos de libre comercio. El país que más ha hecho eso en América del Sur es Chile. Chile tiene hoy 30 tratados de libre comercio con diferentes países del mundo, 30. Pero si vemos que uno de los 30 es con la Unión Europea, que a su vez nuclea 27 países, quiere decir que Chile tiene acceso libre a 57 mercados, entre lo que podemos contar Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón. O sea, Chile es el adalid en este tema. Sin embargo, nuestro Mercosur cerrado, aislado de alguna manera, desde que se creó, no hizo prácticamente ningún acuerdo de libre comercio importante. Tenemos 3 acuerdos de Mercosur, con Israel, con Egipto y con la autoridad palestina. Hace más de 20 años estamos negociando un acuerdo de libre comercio con Europa que todavía no se pudo firmar. Entonces, esa es la realidad que se va a encontrar nuestro futuro canciller. Esa es la realidad con que vamos a enfrentar los desafíos del desarrollo de Paraguay. Los desafíos son básicamente lo que todo el mundo conoce, ¿verdad? El principal mercado para nuestro producto es China, pero no podemos acceder al mercado chino por el problema de Taiwán. Un mercado importante es Europa, pero no terminamos nunca de firmar ese acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y por otro, el Mercosur, que es, diríamos que debería haber sido nuestra nave insignia para negociar las cosas con el mundo, está extremadamente ideologizado, mucho más político que económico, y ese entorno es el que vamos, repito, a encontrar, o que va a encontrar, mejor dicho, el próximo gobierno. Bueno, para analizar estos temas, para debatir en profundidad estos temas, hoy decidimos, en lugar de un panel de 2 o 3 panelistas, decidimos hacer una entrevista en profundidad con el futuro canciller, el doctor Rubén Ramírez Lescano, que con la entrevista que lo va a hacer Jan, va a ir desgranando todos estos temas en profundidad. Espero que esta hora de Plaza Pública les sea de utilidad. Y muchas gracias por la presencia. Buenas noches. Gracias, Alberto, por la introducción y ahora un gusto tenerte acá, futuro canciller, o llamarte ya canciller seguramente, como te están diciendo todos. Rubén Ramírez Lescano, gracias por acompañarnos hoy. Un placer, Jan, Alberto, un gusto de estar en este distinguido programa de Dende. Bueno, conversar un poco contigo, muchas cosas. Tenemos la oportunidad de conversar contigo, canciller. Y pensaba un poco, vos ya fuiste canciller en el año 2003, ¿verdad? 2006. 2006, empezaste 2006. Y ahora te va a tocar de vuelta. Un mundo muy distinto. En esa época la economía paraguaya era como 5 o 6 veces más pequeña, tal vez mucho menos integrada al mundo. ¿Qué diferencia vos ves entre ese momento en donde ya tuviste esta responsabilidad, pero en un contexto distinto? ¿Qué diferencia ves tanto a nivel local, interno nuestro, como a nivel regional y a nivel global? ¿Qué nos podés decir un poco de tu mirada? La primera diferencia es que Paraguay en los años entre 2006 y 2008 emprende las primeras reformas estructurales, que en un default selectivo encuentra la opción de hacer reformas importantes en la economía, que conduce a que se funde el desarrollo económico de Paraguay sobre los fundamentos macroeconómicos que hoy nos permiten tener una solidez realmente importante. La región se estaba discutiendo sobre los modelos de inserción global de cada uno de los países y la construcción comunitaria del Mercosur era un esfuerzo gigantesco donde las negociaciones de la ronda de Doha sobre el comercio habían fracasado. Y obviamente las negociaciones entonces del Mercosur a nivel externo también se ralentizan porque no estaban definidas las reglas del juego. En ese momento había una crisis de la gobernanza global que persiste hoy. El sistema político de Naciones Unidas en jaque. Hubo una guerra, la de Irak, y obviamente la discusión sobre cómo se recomponía el sistema de Naciones Unidas era una discusión importante, de cómo se reformaba el sistema político global allí. Persiste esa discusión. El mundo financiero también estaba en discusión.
las instituciones de Bretton Woods habían fracasado en algunos aspectos sobre el desarrollo de los países emergentes y obviamente las condiciones financieras de cómo prestar las tasas eran todo un problema. Ese problema persiste. Y el comercio global, que necesitaba construir reglas para una liberalización que permita crecer a través del intercambio comercial, también fracasa con la ronda de Doha, que hasta ahora no se recompuso. Es decir, tenemos desde esa perspectiva diferencias importantes. Sin embargo, hubo una serie de acontecimientos que cambiaron el mundo. El Internet, el sistema 2G, 3G, 4G ahora y 5G. Es decir, que pasamos de una telefonía móvil de simplemente llamadas a mensajes MSN. En 2G aparece la viborita como un juego en los celulares que no eran todavía inteligentes. Después a 3G y a 4G, donde permiten enviar imágenes y videos. Y hoy día conversar directamente en vivo a través de esas redes. Esto cambia el mundo radicalmente. Aparecen las redes de comunicación y es un fenómeno que cambia la manera de comunicarse en el mundo y de insertarse. El segundo cambio sustantivo es el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas. 2001. Cambia el mundo en cómo nos transportamos, la seguridad global, el enfoque de la seguridad en el sistema financiero para el lavado de activos, las transferencias de recursos al terrorismo, en los aeropuertos, la manera de transportarse y los controles de carga, de equipaje de mano, es decir, cambia la manera de movilidad global. Y un tercer elemento es que se inicia un cambio importante en el mecanismo de relacionamiento de las naciones desde una perspectiva de que había antes interdependencia. Y las dependencias se hacen menos evidentes y entonces existen interrelaciones, donde el interés particular persiste sobre el interés general entre las naciones. Y ese es un cambio sustantivo que hace de que los procesos de integración, inclusive el Mercosur, Unión Europea, empiecen a tener serios desafíos para sustantivamente integrarse. Y en ese contexto que estás mencionando, digamos, estas diferencias, a ver, uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay al 2030 es la inserción de Paraguay al mundo, digamos, un eje que probablemente te compete mucho dentro del ministerio. Pero eso se dice de manera muy general. ¿Cuáles son los puntos centrales, digamos, que implica que Paraguay se inserte al mundo? ¿Qué significan, en otras palabras? Y tal vez preguntarte también, que vos trates un poco de orientarnos, ¿qué hoy es la Cancillería en Paraguay? ¿Cuántas embajadas tenemos? ¿Cuál es el presupuesto que tiene? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Qué tan formados están? Tal vez primero empezar por ahí y después me contestás cómo se hace eso de insertarse al mundo. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores es una institución que tiene mucha tradición en nuestro país, donde conjuga un sector de profesionales altamente capacitados y coyunturas políticas que permite la designación de funcionarios en el servicio exterior con carácter temporal y político. En el año 2007, siendo yo canciller, en el marco de la ley 1335, que era la que regía la carrera diplomática y consular, convoqué al primer concurso nacional de oposición y méritos para incorporarse a la carrera diplomática como una única puerta de ingreso a la carrera. ¿Y antes cómo se hacía, antes de eso? Antes dependía de la voluntad política del gobierno de turno. Aun cuando existía una carrera donde se iba, la carrera anterior comenzaba desde segundo secretario, pero el ingreso a la carrera
era de una manera diversa. Eso cambia en el 2007 entonces. Con la ley 1335 se hace el primer escalafón diplomático y consular. Ese escalafón, digamos, esa ley, digamos que establece el concurso como mecanismo de ingreso a la carrera. Es decir, cualquier persona que quiera ingresar a la carrera diplomática tiene que pasar por un proceso de concurso. De concurso nacional que establece una serie de prerequisitos. Idiomas, título universitario y condiciones donde las profesiones sean inherentes a la carrera diplomática. Okay. El mundo cambió como hablábamos antes. Hoy existe en la diplomacia diversas especializaciones y por lo tanto se fue ampliando el abanico de profesiones donde se requiere para una diplomacia efectiva y Pero para eficiente. entrar a esa carrera uno tiene que ser egresado universitario, manejar idiomas, lo que mencionaste, Exacto. estar dentro de un rango de carreras afines A la diplomacia. a la diplomacia y entrar a un concurso de oposición. Exacto. Y ahí recién vos entras En a ese la concurso, carrera. claro, se habilita de acuerdo al espacio presupuestario Ok. de cuántos funcionarios son necesarios por año para Perfecto. Y eso ingresar. se respeta desde el 2007. Eso Se respeta, nunca se interrumpió, en un solo año se interrumpió por razones presupuestarias, Ok. pero desde ese año nunca más hubo un retroceso en el concurso. Y el proceso de formación también se consolidó, se fortaleció. Se es algo fortaleció sólido. la academia diplomática. Eso. Se estableció requisitos para los ascensos de evaluación, de presentación de tesis, tesinas y de evaluaciones importantes de trabajos académicos para el ascenso a embajador. Okay. Recientemente hubo una nueva reforma de la ley del servicio diplomático consular y se incorpora la carrera administrativa. Bueno, esa ley también plantea una serie de desafíos presupuestarios. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores es de $100 millones anuales, donde el 42% depende de las recaudaciones consulares. Okay. Y eso es un elemento importante donde vamos a tener que reformular la estructura presupuestaria, considerando de que gran parte de esos ingresos proceden de las facturas comerciales consulares. A lo que se quiere sacar. Se tiene que eliminar. Para facilitar el comercio. Para facilitar el comercio. Pero te quedas sin presupuesto. Pero nos quedamos sin presupuesto. Es un desafío que lo estamos tratando en el equipo económico designado y viendo alternativas para poder resolver esa ecuación. ¿Cuántas embajadas tenemos en el mundo? Nosotros tenemos 32 embajadas. De esas 32 hay varias que son concurrentes ante varios países, Claro. para poder tener una cobertura más amplia. Tenemos consulados en Argentina prácticamente en la mayoría de las provincias, en Brasil, sobre todo en el sur de Brasil, prácticamente en todos los estados, en Estados Unidos, y las embajadas en España, y las embajadas tienen una cobertura de servicio consular también en aquellos países donde no tenemos consulados. Okay. En España, obviamente, por la cantidad de migraciones paraguayas, y en Estados Unidos hay consulados generales y consulados que nos permiten tener una Correcto. cobertura. Entonces, dado esta descripción que hiciste, volviendo a la pregunta que te había hecho, de qué significa insertarse en el mundo, y tomo una palabra, una frase que te escuché decir, decías, hoy en día las cancillerías se convierten o deben ser una especie de gerentes de marketing, dijiste, de los países, ¿puede ser? Efectivamente. ¿Qué significa eso? Paraguay es un país poco conocido. Paraguay necesita ser conocido. Ahora, la construcción de nuestra identidad y de nuestra imagen internacional se hace sobre la base de lo que es nuestra realidad nacional. Nosotros no podemos proyectar aquello que no somos porque se diluye o se crea menos, digamos que, fiel a lo que es el país, lo que vos estás queriendo proyectar. La inserción de Paraguay en el mundo representa el desafío, en primer lugar, de mostrarnos tal cual somos. Es un país con unos activos excepcionales de recursos naturales. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sol, de activos importantes en generación energética limpia,
renovables, sostenibles, como son las hidroeléctricas Itaipú, Yacyretá, Caraí. Tenemos activos importantes en capital y talento humano, donde el bono demográfico es una alternativa muy importante para el desarrollo de una sociedad que es joven y que tiene condiciones de ser capacitada, formada para poder atender esas inversiones. Y tiene varios aspectos relacionados también a que es un país pacífico. No tenemos problemas de carácter étnico, religioso, cultural. Estamos en una región pacífica. El entorno es desafiante siempre, pero hay países aliados nuestros que están en regiones mucho más complejas. Ahora, si uno toma, y haciendo el paralelismo con el marketing que estás mencionando, lo que vos estás describiendo son los atributos de un buen producto. Que es desconocido. Claro, y sí, esa es la variable que explica entonces por qué, por ejemplo, la inversión extranjera directa sigue siendo muy baja, incluso en términos comparativos con la región, digamos, a pesar de todos estos atributos de un tan buen producto. La variable que explica eso es que somos desconocidos y que no hicimos todavía un buen trabajo de presentarnos ante el mundo. ¿Cuál sería ese buen trabajo? ¿Cómo uno se vende ante el mundo? Mira, hay un relato que me parece muy interesante, que inspira al presidente electo Santiago Peña, donde él describe un poco la historia de nuestro país. Paraguay tuvo una guerra, la Triple Alianza, que diezmó el 90% de la población masculina, el 60% del territorio fue perdido. Nuestro país fue ocupado durante 7 años. Y más allá de, no es un revisionismo histórico, claro, ni un reclamo, es simplemente una descripción de esos hechos. Entre el 1932 a 1935 tuvimos otra guerra, la guerra del Chaco. Paraguay nunca tuvo la cooperación y la asistencia internacional que permitiese salir al país de esas condiciones mientras recibía ingentes migraciones europeas a nuestros países vecinos. Sí. A Paraguay no llegaban porque estaban en una situación sumamente precaria. De manera que todo el esfuerzo de las sucesivas generaciones posteriores a esa guerra, sobrevivientes, tuvo que construir el país que hoy tenemos. Hoy nos encontramos en una situación donde estamos en condiciones de dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de políticas públicas, en materia de desarrollo de inversiones. Estamos a un peldaño del grado de inversión. Inclusive los últimos bonos colocados en el mercado internacional la tasa es muy competitiva y más competitiva que países con grado de inversión. Exactamente. Eso nos demuestra de que Paraguay hoy tiene condiciones de atraer inversiones. Tenemos que hacer trabajos de reformas estructurales todavía en el ámbito económico, en el ámbito jurídico. Fortalecer la institucionalidad son los desafíos a nivel interno. Desburocratizar, disminuir la estructura del Estado, mejorar el gasto público, que son prioridades que se ha fijado el gobierno que asume el 15 de agosto próximo. Pero incluso en medio de esas todavía debilidades, uno podría decir que pudiera ya atraer más inversiones. Porque tiene todos estos otros elementos. Vuelvo a la lógica del marketing, digamos. Tiene, vos lo mencionaste, varios atributos, sin embargo no está ocurriendo. ¿Crees que es básicamente por eso o todavía no hemos sido capaces nomás de presentarnos adecuadamente? Es un tema de marketing nomás, de mostrarnos, de que nuestras embajadas golpeen puertas. ¿Por qué no está ocurriendo? No, me queda muy claro eso. Porque hay una serie de inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? Los burocráticos. Abrir una empresa sigue siendo complejo. Sigue siendo difícil. Pero es más compleja acá que en Argentina, Brasil, Uruguay. Uruguay puede ser que no. Es más complejo, ¿sí? Es más complejo. La transferencia de capitales es difícil todavía por los sistemas regulatorios que nos exigen mucho más a Paraguay que a otros países. Obviamente Paraguay es un país que tiene una serie de decisiones de política económica positivas en lo macro, pero no sustantivas en lo micro. Por eso esa asimetría social, estructural, que es un desafío hoy. Entre el 40 y el 50% de la economía paraguaya es informal.
Y eso se debe a que la informalidad no puede transformarse debido a que no hay incentivos para ser legales y no hay castigo por ser informales. Entonces, esas reformas están justamente orientadas a que la burocracia que hoy existe en una serie de factores, por ejemplo, en catastro, en registro de propiedad, en el sistema de jubilaciones y pensiones, en el sistema de seguro médico universal, en las cuestiones relacionadas con la educación, son temas estructurales que tenemos que reformar. Claro, me queda muy claro, pero eso casi como que supera a lo que puede hacer básicamente Cancillería en el sentido de que son cuestiones de educación, el tema de registros públicos. Dentro de tu ámbito de actuación, ¿qué harían ustedes para, por ejemplo, mejorar la posibilidad de atracción de inversiones? ¿Qué le compete a la Cancillería? Por eso, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Cancillería? En primer lugar, nosotros tenemos desafíos, por ejemplo, de movilidad urbana masiva. Dentro de esas políticas sociales de la microgestión. Allí estamos trabajando con varios gobiernos. Ahora estuvimos recientemente con el presidente electo y varios integrantes del próximo gabinete en conversaciones con Taiwán, donde la inversión va a estar destinada al desarrollo de una industria de movilidad urbana, de buses, con producción de energía renovable, buses eléctricos, que va a permitir, por una parte, atraer inversiones, pero orientadas y enfocadas a lo que el país requiere y puede proyectar a nivel regional en cadenas integradas de valor, que es el otro elemento que buscamos. Para integrar cadenas de valor necesitamos enfocar en un entorno regional donde la integración económica, la facilitación del comercio, la eliminación de trabas al tránsito fronterizo, a la movilidad de bienes, capitales y servicios es clave. Y para hacer todo esto necesitamos que el trabajo de reformas estructurales internas también acompañen ese proceso. Por eso te decía, no podemos proyectar lo que no somos. Para atraer esas inversiones, lo que nosotros estamos haciendo es escuchar a los potenciales inversores, atraer a ellos a que nos relaten cuáles serían las condiciones en las que se instalarían en nuestro país, cuál es el capital y talento humano que necesitan para aquellos programas como Becal, como las becas que tenemos con Taiwán, como las becas que existen a nivel de universidades internas, como las que financian las entidades binacionales, nos permitan justamente orientar a un trabajo de pertinencia. Eso es el Ministerio de Educación, pero también la educación está relacionada con cómo transferimos tecnología, qué tecnología queremos atraer. Y allí tenemos que ser muy certeros en el sentido de dónde vamos a desplegar el esfuerzo de la política internacional, cuáles van a ser las tareas que vamos a encargar a nuestros diplomáticos en las embajadas y consulados para que, identificados esos sectores con potencial desarrollo, nos permitan también identificar a las empresas y al talento y al capital humano que necesitamos. Esa, por ejemplo, es una instrucción clara para todas nuestras delegaciones. A eso te referías también cuando vos decís la diplomacia económica. Exacto. Es instrucciones claras de identificar potenciales inversores en sectores que al Paraguay le interesa y puedan vincularse. Esa sería una instrucción básica, digamos, muy bien de así dirigido. Muy dirigido, y el análisis de cada país. Nosotros ya tenemos un mapeo de cada uno de los países, en primer lugar de los que son aliados históricos del Paraguay en las relaciones internacionales, y en otros países donde no existe tradición. Es decir, estamos enfocando, por ejemplo, hacia el mercado asiático, del sudeste asiático, que no nos hemos encargado de trabajar. Hemos sido muy inestables en las acciones de promoción económica y comercial en estos países. Y son países con una población enorme, con una necesidad de consumo de alimentos, con una necesidad de consumo de productos terminados, donde no hemos llegado a desarrollar. Y enfocándonos un poco en lo que estás diciendo, esto es casi un tema de país por país, ir analizando esto. Ustedes acaban de volver de una delegación de Taiwán. Queda claro, digamos, que
la posición paraguaya es de continuar las relaciones que son históricas con Taiwán. Hay países que dejaron, pero Paraguay no piensa hacer eso. Pero pareciera ser que empieza a haber un giro en el sentido de decir, bueno, esto suena un poco mal, pero ¿qué le pedimos a cambio a Taiwán? ¿Cuál va a ser la relación con Taiwán? En muchos foros, y ahora has escuchado esto, canciller, se plantea de que históricamente la relación fue más basada en donaciones que el gobierno de Taiwán, que son importantes por supuesto, hace, pero que uno lo que quiere es acceso al mercado de la carne, de cerdos, inversiones taiwanesas en Paraguay. Hacia ahí va a mirar el tema. ¿Cuál va a ser básicamente el enfoque con Taiwán? Ya yendo país por país. El enfoque con Taiwán es que Paraguay es sumamente agradecida de la histórica cooperación de este país, de los contribuyentes taiwaneses hacia Paraguay. Sin embargo, nosotros no quisiéramos seguir en ese sendero exclusivamente de donaciones. Lo que queremos es la construcción de relaciones sólidas, y esa solidez se sustenta bajo programas muy específicos. ¿Como cuáles? Identificamos sectores con alto potencial de Taiwán que pueden desarrollarse en Paraguay. Y hay un programa educativo que acompaña esto. Hoy hay alrededor de 400 becarios. La Universidad Taiwán-Paraguay. Exactamente. Hay 400 becarios. Vamos a duplicar esa cantidad de becas porque queremos que el talento humano paraguayo esté formado para poder desarrollar las tecnologías de esos países en Paraguay. Okay. Una de las industrias de producción de vehículos móviles eléctricos tiene 7 ingenieros paraguayos trabajando. Ya. Y se están preparando para desembarcar en Paraguay. No pudieron hacerlo antes porque Paraguay no tenía el talento, el capital humano. Entonces, hay ya industrias identificadas. Hay industrias identificadas. Vamos a duplicar Taiwán. eso, así como vamos a fortalecer mucho más la Universidad de Taiwán, que está en Paraguay, que está funcionando, pero la idea es fortalecerla mucho más. Hay varios caminos, por eso te decía, la diplomacia también está relacionada con los temas de educación. ¿Cómo le estamos dando soporte? En los temas de medicina, también la transferencia de tecnología para informatizar todo el sistema médico. Esto siempre para con Taiwán. la ficha de los paraguayos. Eso se hace con Taiwán y estamos haciendo ya un programa también con Corea. Okay. Vemos cuáles son los países que pueden contribuir en qué sectores y donde también se planteen programas de inversión. Perfecto. Quiero ir pasando un poco también entonces de país en país. Bueno, hablamos entonces de Taiwán, de Corea. El otro gran desafiante de la geopolítica mundial, China. ¿Cuál pretende ser la relación con China? Hoy sabemos que no tenemos relaciones diplomáticas. Tengo entendido que Paraguay no acepta, por supuesto, ningún condicionamiento de dejarle a uno para estar con el otro, pero tenemos un déficit comercial gigantesco, ¿verdad? Importamos 4.000 millones de dólares, exportamos, no sé, casi nada. Casi nada. Con China, bueno, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Obviamente ellos ponen condiciones y esas condiciones para nosotros no son aceptables. Correcto. Paraguay tiene ya una posición adoptada por el gobierno que asume el 15 de agosto próximo. El presidente Santiago Peña ha sido muy claro en que es indiscutible la relación con Taiwán, de manera que, bueno, es cuestión donde nosotros no tenemos una política internacional ideologizada, pero sin embargo no se acepta de ninguna forma condicionamientos. Clarísimo, entonces eso queda muy claro. Y si venimos ya mucho más, digamos, a Europa. Con Europa obviamente hay el acuerdo famoso de la Unión Europea con Mercosur, que hoy de alguna manera se ve un poco atajado por esta posición francesa particularmente, por las salvaguardas medioambientales. En ese sentido, ¿cuál es la posición de Paraguay? Paraguay es un país que necesita evidentemente fortalecer toda su política ambiental y en ese sentido hay un compromiso sustantivo. Okay. Sin embargo, no aceptamos de que las políticas ambientales se transformen en mecanismos de defensa comercial que impidan y obstruyan el libre comercio al que pretendemos alcanzar. ¿Y se consideran que algunas de las medidas que está tomando Europa pueden ser consideradas barreras comerciales, paralancerarias se les llama, creo? Y son barreras comerciales donde se aplican sanciones a partir de las últimas decisiones europeas por la emisión de metano, de supuestamente la producción de ganado
vacuno, lo cual no está demostrado científicamente que así sea, no existe respaldo científico, pero por otra parte no se reconoce cuánto ahorro de emisión de dióxido de carbono generan las grandes hidroeléctricas que de manera sostenible, ambientalmente amigable e indiscutiblemente genera mejores condiciones para que no exista esa emisión. Si hacemos el cálculo de todos estos 50 años, desde el inicio de la hidroeléctrica de Itaipú, luego Yacyretá, Acarigüe, antes, cuánto se ha ahorrado de generación de combustibles, entonces vemos que es injusto e inequitativo el tratamiento que se pretende dar a nuestro país. Y tampoco existe demostración científica de que Paraguay haya deforestado para producir tanto en agricultura como en ganadería. Creemos que hay una responsabilidad importante de los países desarrollados en la contaminación del planeta, y esa responsabilidad tampoco es asumida. Entonces creemos que es una discusión que hay que llevarla adelante. Lamentamos el ritmo de estos acuerdos al que se pretende llegar hace más de 23 años. Hace 20 años, en 20 años se logró firmar el acuerdo comercial. Sí. Hace 3 años que está esperando la aprobación del Parlamento Europeo. Los beneficios otorgados comercialmente en el acuerdo del 2019 ya fueron superados. ¿En qué sentido? Es que el volumen, la propia dinámica del comercio superó eso. Entonces, es muy complejo llegar a un entendimiento en el que estos factores que obstaculizan la agenda comercial realmente permitan alcanzar esos acuerdos. La última cumbre de CELAC, nosotros no estuvimos en esa cumbre, pero la información que tenemos de ellas es que Europa ha dado un salto interesante de expresar la disponibilidad de 45.000 millones de euros destinados para la inversión hacia América Latina. ¿En general o particularmente en cuestiones vinculadas al tema de energía renovable? En general. Energía renovable obviamente es una de las prioridades de Europa, pero al mismo tiempo creemos que tiene que haber coherencia y consistencia en esas políticas y en esos acuerdos ambientales que forman parte de una de las, digamos que, dificultades más importantes. Ok, y ahora entonces yendo a Estados Unidos, otro de los grandes jugadores, hay una alianza también histórica con Estados Unidos, tal vez hay un poco más de ruido a partir de una serie de situaciones que tuvimos en los últimos tiempos, pero ahí ¿cuál sería el enfoque, digamos, de nuestra... Una relación de respeto mutuo, sí. Una relación en la que es nuestra intención que con este aliado estratégico histórico de nuestro país podamos ampliar y profundizar las relaciones en comercio e inversiones. Queremos una agenda positiva con Estados Unidos. Aun cuando vamos a trabajar de manera incansable en la lucha contra el flagelo del crimen transnacional en cuanto a la necesidad de la lucha contra la corrupción, en las cuestiones de fortalecimiento institucional, la lucha contra el lavado de activos, entre otros. Queremos una agenda positiva donde Estados Unidos, siendo el principal inversor en nuestro país, esas inversiones sean cuadruplicadas porque hay espacio para hacerlo. Hay muchas empresas norteamericanas que están desarrollándose de manera muy positiva en Paraguay. ¿En qué sectores? En sector alimenticio, en sector tecnológico. Las principales telefónicas son de origen norteamericano. En cuanto a algunas industrias sectoriales, a la tecnología agrícola, de manera que hay una serie de empresas que tienen mucho éxito y que pueden relatar en los Estados Unidos sobre el éxito que tiene hoy. Ese número que diste de cuadruplicar es lo que se pretende. Exactamente. Mismo, cuadruplicar el nivel de inversiones, que ya es el número 1 en Paraguay. Exacto. Y se puede. ¿Y por qué se puede? Porque creemos de que el desconocimiento que existe sobre las oportunidades que ofrece Paraguay hace de que todavía no exista un ánimo societatis hacia nuestro país. Hay una desconfianza, hay un desconocimiento. Lo que se conoce es históricamente mal.
La gente que ha visitado recientemente, después de muchos años Paraguay, se siente sorprendido por el salto cualitativo del desarrollo urbano en nuestro país. No olvidemos que las últimas inversiones inmobiliarias han sido recientes, en los últimos 12 años, y que la ciudad de Asunción empezó a tener una dimensión diferente, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, son polos de desarrollo hoy clave. Si nos fijamos en lo que el potencial de Concepción, Pedro Juan Caballero, entre otros, Pilar, creo que son polos muy interesantes. Y si hacemos un diseño de un entorno de 300 kilómetros alrededor de esto, nos encontramos con una población subregional, con ingresos similares a los europeos, que constituyen un mercado de más de 40 millones de consumidores. Estamos hablando de Paraná, estamos hablando de los estados del sur de Brasil, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estado de Paraná, Santa Catarina inclusive, o Río Grande do Sul. Estamos hablando de las provincias argentinas de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, que son provincias, inclusive hasta Santa Fe, que son provincias que muchísimos de estos actores utilizan a Paraguay como un hub de comunicación. Y ahí entramos en el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es lo que te iba a preguntar ahora. Que ya nos vinculan más un poco en este tema de la política con Argentina, por ejemplo. Hoy tenemos un problema con el tema del peaje, pero háblame un poco de lo que significa estratégicamente todo el desarrollo de esta hidrovía o de los corredores bioceánicos para un país como el nuestro, que está en el medio, y puede ser una ventaja incluso eso, a pesar de ser mediterráneo. Nosotros tenemos una visión muy clara de la geopolítica que ocupa Paraguay. A ver, ¿cuál se es? ha visto como una obstrucción un país sin litoral marítimo. Hoy día es una posición geográfica estratégica. Tenemos el desarrollo de una infraestructura del corredor bioceánico que, al concluir el puente Puerto Murtiño, Carmelo Peralta, y concluir el tramo de carretera que va a Misión La Paz Pozo Hondo, vamos a tener una conectividad que nos pueda conducir hasta los puertos en Chile a través de Argentina, tanto en Antofagasta como en Iquique. Este es un nuevo canal de Panamá. Para que Brasil pueda salir al Pacífico, Teresa. Y nosotros también. Y nosotros también. Y desarrollar el Chaco paraguayo. Pensamos en un programa ferroviario importante. Ferroviario. Para que conecte los puertos principales de Brasil con un mecanismo de transporte más rápido, confiable, eficiente y menos contaminante, que va a correr alrededor de la hidrovía Paraguay-Paraná, a través del corredor bioceánico y en el borde de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Por qué? Porque si pensamos que Uruguay conecta con Argentina ferroviariamente, el tren General Belgrano, que llega a Buenos Aires y llega a Posadas, pasa a Encarnación hoy día, pero no existe una conexión entre Encarnación, que puede ir por la Ruta 6 hasta Presidente Franco, y conectar el otro puente que está previsto construir. El tren de Brasil llega hasta Cascabel, es decir, allí tenemos otro corredor. El corredor de Concepción hasta Carmelo Peralta es otra alternativa de conectar toda esa producción, y teniendo en vista que hay estados del Brasil y provincias de la Argentina que son idénticamente mediterráneas como el Paraguay. Mato Grosso do Sul, con su producción, tiene una producción de 10 millones de toneladas de soja, tiene 4 millones de toneladas de producción de la base para mineral de hierro, que tienen que transportarlo. Y ahí la hidrovía Paraguay-Paraná, solamente el estado de Mato Grosso do Sul tiene 16 millones de toneladas que transitar por esta hidrovía. Y ahí implica también el trabajo de, qué sé yo, dragado. De dragado y mejoramiento. Y allí lo que estamos planteando para resolver la ecuación que nos pone Argentina, es decir que, en primer lugar, tenemos que elevar la jerarquía institucional del Comité de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Es un tratado internacional que supera constitucionalmente en la Argentina, es decir, tiene un rango constitucional, supera las leyes y supera las regulaciones que la Argentina no está aplicando, ni siquiera ese tratado, al adoptar estas decisiones unilaterales, y por lo tanto tenemos que resolverlo discutiendo con ellos y armando un programa de inversión intensivo. Solamente 500 millones de dólares son necesarios para que la hidrovía sea mucho más eficiente. Y bueno, vamos a discutir de qué manera vamos a hacer esa inversión. Somos 5 países accionistas de este activo. Entonces,
Por lo que me estás diciendo, Rubén, va a haber un foco del gobierno en toda esta lógica, digamos, geoestratégica de la ubicación de Paraguay, fortaleciendo fuertemente este tema de la hidrovía, también los corredores bioceánicos, incluyendo incluso, esto implicará inversiones muy grandes, el tema ferroviario, ¿verdad? Exacto. Va a haber un foco muy fuerte que permita que Paraguay aproveche esa posición geoestratégica. Así mismo. Y es mucha inversión, pero es inversión que podemos hacerla a través de alianza público-privada, a través de inversiones genuinas de estados aliados y asociados. Por eso nos acercamos a Medio Oriente, por ejemplo. Por eso te iba a decir. ¿Hay interés, digamos, del mundo de poder invertir en estas cuestiones? Hay interés del mundo, existe y estamos dialogando. Es prematuro todavía cerrar, pero el diálogo está enfocado en que hay países que están dispuestos a invertir a tasas muy bajas, que para ellos son rentables, pero de largo plazo y con seguridad, con garantía soberana, para inversiones que tengan que ver con el desarrollo de esa infraestructura. Estamos hablando de Emiratos Árabes, donde estuvimos recientemente reunidos con el presidente. Tiene uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, ellos quieren proyectos y Paraguay tiene que presentar proyectos para que sean sujetos de inversión. En estas líneas que me estás mencionando. En estas líneas que te estoy mencionando. Entonces, ahí vemos la inserción de Paraguay en el mundo, Jan. ¿Cómo nos insertamos? Le estamos proponiendo negocios, no una cooperación, no una dádiva, sino que queremos un Paraguay de pie ante el mundo, un Paraguay que sea realmente atractivo para las inversiones, que ofrezca alternativas. Vos imaginate solamente el salto del Producto Interno Bruto de Paraguay que ofrece el desarrollo de una infraestructura de carreteras, pero ferroviaria al mismo tiempo, sobre solamente la ecuación de cuánto aumenta el valor inmobiliario de esas propiedades que van a requerir servicios de provisión de combustibles, de hotelería, gastronomía, entre otros, logística. Y también entra el aeropuerto de Asunción. Tenemos que hacer un aeropuerto mucho más eficiente y la conectividad de Paraguay tiene que ser mucho más eficiente porque hay mercado para hacerlo. Hoy vemos los estacionamientos del aeropuerto, y digo los porque hay varios, de gente que viene a tomar vuelos internacionales de Paraguay por las condiciones de competitividad que tienen los tickets desde Asunción. Muy bien, y esto me lleva un poco también entonces, dejamos casi hasta el final, el importante Brasil, digamos, absolutamente central. De hecho, mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con el mercado brasilero, tratando de aprovechar esto que me mencionaste, mineral de hierro, producción de cereales, soja, salir al mercado, al Pacífico, de llevar por la hidrovía Paraná-Paraguay, ferroviario, todo eso tiene mucho que ver con Brasil. Y con Brasil tenemos, parece, una agenda bastante más amplia, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda nuestra con Brasil? Y quiero incluir también Itaipú. Tenemos una agenda rica y positiva. El primer tema es que Paraguay tiene condiciones de ser anfitrión de inversiones de 3 dimensiones en Brasil. Las grandes inversiones, que se refieren al aprovechamiento del recurso energético que hoy tiene Paraguay. ¿Electrointensivas te referís? Electrointensivas también. Tenemos inversiones hoy como Paracel, por citar algunas, que bueno... Tema forestal. Tema forestal, tema de tecnología, que tiene alta demanda de energía eléctrica y de estabilidad energética. Estamos hablando también de las pequeñas y medianas empresas que están perdiendo competitividad y no tienen condiciones de subsistir frente a los 200.000 millones de dólares que importa Brasil desde China. 200.000 millones de dólares. ¿Y en esa categoría le ponen a la maquila? En esa categoría le pongo a la maquila o la ley 6090. Es decir, mi ánimo más importante y lo que estamos hablando con el gobierno, tanto al interior del equipo económico que va a integrar próximamente el gabinete del presidente Santiago Peña, como lo que estamos discutiendo con las autoridades brasileñas, es que estas empresas van a alcanzar competitividad a través de los beneficios fiscales y de las condiciones que ofrece Paraguay hoy, y que Brasil no tiene oportunidad de ofrecer. Y que ya existen. Todo esto que me está diciendo, 60-90, maquila... Y ya existen experiencias extraordinarias como las inversiones en el sector automotriz que hace Corea. ¿Eso va a continuar? Eso va a continuar. El 25 de julio próximo estamos viajando a San Paulo, donde vamos a tener reuniones con las principales empresas de Brasil en esos 3 segmentos.
Grandes, medianas y pequeñas. ¿Cuáles son las pequeñas? Las medianas serían la maquila, la otra la grande, y las pequeñas, Bueno, ¿cuáles serían? Hay pequeñas que son lo que nosotros denominamos el clúster que va a proveer a las más grandes. Las pequeñas empresas son aquellas que en Brasil tienen 150 empleados, que para nosotros son medianas, sí. pero que realmente aquí podrían tener condiciones de mucho más desarrollo que en Brasil. Estamos hablando de una agenda en donde vamos a constituir comités de facilitación del comercio para resolver los cuellos de botella en el tránsito fronterizo, donde vamos a resolver las ecuaciones de acceso al mercado del Brasil, y que evidentemente estas empresas de capital brasileño que se instalen a Paraguay puedan tener sus subsidiarias en Brasil para proveer de estos insumos a las grandes industrias brasileras. Es decir, eso es la integración de cadenas productivas que estamos trabajando. Perfecto. Y un poco... Y tenemos los temas Itaipú. inherentes a Itaipú. Itaipú va a ser un factor de desarrollo. El 13 de agosto próximo es el plazo de inicio de las negociaciones establecido en el anexo C, cumplido los 50 años. En ese contexto vamos a discutir, tenemos una batería de opciones para resolver la ecuación donde la tarifa no es un tema sustantivo. ¿No? Para nosotros Itaipú tiene que ser un factor de desarrollo. Ahora bien, ¿de qué manera vamos a enfocar esto? Nosotros queremos que Paraguay pueda utilizar genuinamente esa energía, que Itaipú permita el desarrollo de una serie de proyectos que tenemos previstos dentro de ese organigrama de construcción de integración bilateral con Brasil, y por lo tanto son temas que vamos a discutir. El 27 tenemos una reunión con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasilia, es decir, de San Pablo nos vamos con el presidente Santiago Peña a Brasilia a reunirnos con el presidente Lula. Va a ser la tercera reunión antes de asumir el gobierno, y por lo tanto vamos a tener... De todas maneras, obviamente este proceso de negociación que lo mencionaste va a llevar su tiempo. Mientras el tema tarifario, como está hoy, Paraguay quiere que se mantenga esto, digamos. Lo que hoy se logró, que ya está generando básicamente un spread. Un spread, exactamente. En pocas palabras, para que sea claro, Paraguay como que tiene disponible unos 500 millones de dólares que no los tenía anteriormente. Así es. Y que tendrá que decidir qué hacer con eso, digamos, crear un fondo, va a la ANDE, va a no sé qué cosa. Eso se pretende mantenerlo. Eso se va a mantener hasta tanto encontremos un resultado de lo que estamos persiguiendo. El diálogo es muy positivo. Todavía, obviamente, no tenemos toda la información. Queremos conocer cuál es el estatus, y en ese trabajo estamos. ¿Dónde está hoy Itaipú Binacional? ¿Dónde nos deja la administración actual? Las condiciones, cuáles son los desafíos que identifica la administración actual y cuáles son los puntos de vista que tenemos nosotros para el enfoque. De manera que al discutir con el Brasil tengamos todos los argumentos para poder encontrar un acuerdo balanceado. Correcto. Bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, canciller. Un poco tratando de englobar lo que mencionaste. Vos llegás a una cancillería que en cierta manera está fortalecida. Se inició un proceso que nos gustaría ver realmente en muchas instituciones públicas de fortalecimiento a partir de esto que mencionaba la ley del 2007. Eso permite tener seguramente un grupo de personas que pueda implementar con mayor capacidad de eficiencia muchas de las políticas que hoy estás planteando. Un foco central en que el producto Paraguay, que tiene una serie de atributos positivos, pero que lo mencionaste muchas veces, no está siendo reconocido seguramente, se pueda aprovechar esa oportunidad. Eso va a implicar no solamente decir vengan a Paraguay, sino enfocarse en determinados países, determinadas industrias, determinados sectores donde hay oportunidades e invitarlos básicamente mostrando cuáles son esas oportunidades. Esa lógica lo mencionaste, por ejemplo, con Taiwán. Ir migrando un poco de la
de la dinámica de donaciones, que son importantes por supuesto, a una dinámica de inversiones en sectores estratégicos, basados también en cuestiones como aprovechar el capital humano avanzado que está existiendo a partir de esto que empezó también en la universidad, donde ya hay ciertas experiencias. Lo mismo con países como Corea, lo mismo ocurre, digamos, Japón, lo mencionaste, y la misma lógica también en la región, ¿verdad? Todo el potencial que significa la posición geoestratégica de Paraguay para el tema de los corredores bioceánicos, el tema de la hidrovía, el tema ferroviario, oportunidades de inversiones muy grandes. Esta agenda con Brasil tan positiva en el sentido de inversiones de vuelta, que ya están ocurriendo en algunos sectores como la maquila, pero que se puede ampliar con grandes inversiones en diferentes sectores. Puede ser el sector forestal, puede ser el sector ferroviario, puede ser el sector de la energía, digamos, pero también empresas más pequeñas que de alguna manera forman parte de clúster, pero siempre vamos de vuelta a la lógica de Paraguay siendo un centro de atracción de inversiones basado en cuestiones concretas que existen, no solamente digamos, en un sueño, en potencialidades, y ese va a ser el foco un poco de la Cancillería, digamos, tratar de, y eso es lo que significa ser el gerente de marketing o la diplomacia económica. Absolutamente. Nosotros somos conscientes, en primer lugar, que Paraguay necesita con urgencia dar respuestas a las necesidades y reivindicaciones sociales. Y la generación de empleo es la prioridad, por lo tanto, del gobierno. Y eso es lo que viene a partir de eso. Eso viene a partir de eso. Perfecto. Y ahí promovemos, efectivamente, bajo concretos proyectos, el Paraguay que va a dar un salto cualitativo. Me encanta, Rubén. Hablamos básicamente del tema de inversiones, generación de empleo y esa es un poco la nueva visión diplomática. Muchas gracias, Rubén. Un placer, ya. Muy buenas noches. Muy buenas noches.